Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a darle inicio a la primera clase de logística para la Universidad Nacional del Sur, que es una que, como les dije en el video anterior, si no vieron el video con el programa y demás, pueden volver a mirarlo. Se los dejo aquí abajo en los links. Y lo que vamos a ver hoy es, digamos, los temas en cuanto al primer módulo del programa, que tiene que ver básicamente con lo que es gestión logística. Es decir, al final del día de hoy vamos a saber qué es gestión logística, cuál es el concepto general de gestión logística, qué funciones se incluyen dentro de la función logística, a qué llamamos flujos dentro de la función logística y fundamentalmente dentro de las funciones, cuál es aquella función de control. Voy a hacer un breve repaso por un poquito lo que es la historia de la logística y luego, digamos, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son conceptos fundamentales que son aplicables a distintas áreas de industria. Entonces, sin más, vamos a pasar, digamos, a la explicación, a la primera parte de la explicación, donde un poquito lo que yo quiero contarles aquí es, bueno, básicamente un poquito, digamos, para entender de dónde viene la palabra logística, cuáles son aquellos, digamos, de dónde viene la palabra logística y cómo, digamos, comenzamos a trabajar en ella. Digamos, básicamente, cuando nosotros pensamos en logística, una de las cosas que primero se nos viene a la cabeza es un camión, un transporte. Básicamente es movimiento de mercadería, movimiento de flujo. El problema de la logística tiene que ver en cómo conservar los alimentos y cómo transportarlos de un lugar hacia otro, básicamente de cómo llegar hacia el cliente con distintos tipos de productos. En el caso particular y en los últimos años, y esta materia, como se dicta en Argentina, voy a hacer algunos hincapié en algunos datos que son de bastante interés y que tienen que ver con parte de la idiosincrasia de la cultura argentina y que está asociada básicamente a un concepto inflacionario. Me resultaba, cuando estaba preparando la materia, me resultaba un poco casi imposible hablar, no hablar básicamente de este tema, porque digamos es la inflación, es el periodo sin inflación que tuvimos durante la década del 90, el periodo que nos permitió adentrarnos en los conceptos de logística. Básicamente en el mundo la logística se desarrolla a partir de la logística, hablando fuertemente como concepto de logística, se desarrolla a partir de la década del 60, 50, 60 y que va de la mano con dos grandes movilizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la computación y el desarrollo de la posibilidad de procesar grandes cantidades de datos y la posibilidad de manejar métodos cuantitativos para la toma de decisiones con esas bases de datos. Entonces piensen que, digamos, es una cuestión tecnológica que a partir de allí las empresas comienzan a tener mayor integración desde el punto de vista de la tecnología, ¿sí? Es decir, tengo más información, puedo tener un mejor desarrollo de esas comunicaciones. Pero esto se da, digamos, en varios periodos y yo les puedo decir con conocimiento de causa y por propia experiencia que aún hoy nosotros podemos aplicar conceptos logísticos con base en administración de operaciones a principios del siglo pasado y lograr altos grados de eficiencia. ¿Por qué? Porque efectivamente las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de transformación que se han dado en los centros de distribución, en los nuevos centros productivos, ¿no? Que son los centros de distribución, los centros nacionales de distribución, que están hoy tomando la mayor cantidad de personal posible. Entonces lo que ha sucedido es ese cambio justamente, y hay que, digamos, un poco desempolvar alguna bibliografía y empezar a utilizarla en la práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque
hoy por hoy, si toman la última revista de logística y demás, se está hablando de blockchain, de mayor tecnología, pero particularmente en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica y aún aquí en Europa, se pueden aplicar claramente conceptos básicos que tienen que ver con división de trabajo, con teoría de restricciones, con eficiencia, con incorporar eficiencia y con conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la transformación del óptimo local al óptimo global, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, básicamente es cierto que hay factores socioeconómicos generales que han transformado las actividades. Vamos a hacer grandes paralelismos a lo largo de los últimos 120 años, que básicamente una de las cosas que se plantean a partir de acá tiene que ver con que por el lado de la demanda hubo cambios y por el lado de la oferta hubo cambios. ¿Qué quiere decir? Los procesos productivos son cada vez más eficientes, lo eran hace 20, 30 años atrás y se siguen eficientizando cada vez más. Vamos a ver algunos detalles interesantes en la actualidad. Y la demanda del cliente es cada vez más selectiva. Y ahora es cada vez más selectiva y en el lugar, digamos, más dispersa todavía. Por eso, los últimos temas, gritos de la moda, podemos llamarlos, son justamente la distribución, digamos, la eficiencia en la distribución, la obtención y los desarrollos tecnológicos orientados hacia la última milla. Después vamos a ver bien de qué se trata. Pero esos factores socioeconómicos básicos tienen que ver con que, digamos, se compra con más variedad, digamos, antes no teníamos tanta variedad y obviamente por el lado de la oferta, digamos, se produce más variedad de producto. Esto tiene que ver, por ejemplo, con distintos puntos y distintas consecuencias que se dan al momento de nosotros ir a comprar un producto. Hace 20, 30 años atrás tendríamos 1, 2, 3 tipos de aceites. Hoy si ustedes van a la góndola encuentran gran cantidad de aceites. Me están diciendo que en Argentina en algunos lugares hay desabastecimiento de algunos productos. Que eso puede darse por algún stock out o por efectivamente por una decisión de la empresa de derivar, digamos, el flujo de producto hacia productos que están fuera, por ejemplo, de lo que por ahí pueden ser precios cuidados y demás, que después también lo vamos a ver en más detalle porque, digamos, hay que hacer un análisis específico de este tema, ¿no? Cuando nosotros en logística hablamos de stock out, estamos diciendo que el sistema de alguna manera no fue eficiente, por lo tanto nosotros tenemos ese faltante de stock en góndola, que es un faltante de stock que se mide anualmente y que tenemos estadísticas anuales por muestreo de datos de cuánto es el faltante que hay en cada ciudad. Después en la clase práctica vamos a ver el detalle para Argentina de cómo se hace este análisis de datos para ver el faltante justamente en cada ciudad. Y después una cosa interesante al respecto de esto tiene que ver con que nosotros a partir digamos, de que existe hoy por hoy, digamos, un nuevo periodo inflacionario, lo que tenemos básicamente es, digamos, una derivación hacia productos y hay precios cuidados, hay una derivación hacia productos que realmente, digamos, están acordes. Siempre tenemos que pensar que las empresas, los procesos de distribución tienen que tener una rentabilidad, porque si no, no pueden sobrevivir en el mercado, digamos. Yo siempre digo, no hablo de política, pero hablo de eficiencia. Y en los procesos sobre los cuales nosotros hablamos, digamos, trabajamos con lo que se denominan procesos de valor agregado. ¿Qué quiere decir que sea un proceso de valor agregado? Que le agrega valor al cliente y que el cliente está dispuesto a pagar ese valor. Pero el sistema en su conjunto se queda con un porcentaje de ganancia que representa un ingreso que puede ser reinvertido para, digamos, poder generar más negocio. Y esa es la clave de la vivencia y de la supervivencia de los sistemas. Cuando los sistemas permanecen mucho tiempo sin tener ganancias
no pueden reinvertir, no tienen esa movilidad, no pueden, digamos, continuar adelante. Yo no digo que las cosas que esté bien o que esté mal. Yo digo, digamos, la lógica de comercio tiene que ver un poquito con esto. Entonces, en periodos de escasez y en periodos inflacionarios, lo que nosotros tenemos es una reducción de esos productos y de esa variedad de productos. Incluso cuando ustedes recorren un poco los supermercados, en las zonas céntricas tenemos más variedad de productos muchas veces o con otras calidades, y en las zonas que no son tan céntricas tenemos otras calidades de producto. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, tienen que ver con esto. Hay una evolución en la industria, ¿sí?, que tiene que ver obviamente con los objetivos, digamos, se produce cada vez mayor y en más escala, y hay algo interesante que a pequeñas modificaciones en mi proceso de producción yo puedo agregar gran cantidad de valor en mi proceso final del producto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, trabajando con lavarropas, secarropas, electrodomésticos, equipos audiovisuales, muchas veces incorporar nuevos circuitos, más programas o más funciones, desde el punto de vista operativo y de los costos, no tiene tanta importancia, pero el efecto en lo que es el marketing realmente es importante. Por ejemplo, hay productos que normalmente no tenían tag, pero ahora ponerlo en las etiquetas que no tienen tag permite, por supuesto, o posiblemente permite incrementar más el valor. No estamos hablando solamente, digamos, de cambiar una etiqueta, sino que de hacer un control de proceso. ¿Qué quiere decir? Esto va a tener en mi operación un pequeño costo y va a tener seguramente un incremento en las fuentes de valor. Después sucede algo dentro de las empresas que es obviamente la incorporación de tecnología. Cuando decimos incorporación de tecnología, hace 20, 30, 40 años atrás, digamos, pensábamos en la incorporación de una computadora personal. Esas computadoras personales que, bueno, ya están, digamos, entrando ya en una etapa de desuso, pero efectivamente era comenzar a controlar todas las funciones de empresa a partir de un solo computador. Lo que dio un concepto que vino a parar a las funciones de la organización, que tiene que ver con la integración. Entonces, empiezo a integrar los procesos de empresa. Estos procesos de empresa que estaban no desintegrados, pero que no estaban coordinados en forma uniforme, comienzan o empiezan a tender a comenzar a empezar a trabajar en forma conjunta. Voy a adelantarme un poquito las filminas para que ustedes puedan ver de qué es lo que yo estoy hablando cuando digo procesos de empresa. Normalmente en una empresa, y me voy a achicar un poquito, me voy a salir un poquito de la pantalla para que ustedes puedan ver mejor la pantalla. Cuando yo, por ejemplo, estoy pensando en un flujo de empresa, ¿sí?, estoy pensando en un flujo de aprovisionamiento, estoy pensando en un flujo de producción u operaciones y estoy pensando en un flujo de distribución. Cuando estoy pensando en un flujo de aprovisionamiento, la complejidad que tengo dentro del flujo de aprovisionamiento va a depender, por supuesto, de la cantidad de proveedores que tenga, si los proveedores son locales, si los proveedores son nacionales, si los proveedores son internacionales, y por supuesto la intermitencia de ese flujo. Ustedes las semanas pasadas habrán escuchado hablar que hubo un buque que se quedó en el canal de Suez. Entonces es una parte de la economía muy importante. Estuvo varado una semana. Atrás de ese buque se vararon muchos otros más buques, y esos buques abastecían a procesos de producción en Europa. Y en muchos casos los procesos de producción en Europa quedaron al nivel de no tener materiales para abastecerse. Al no tener materiales para abastecerse, digamos, básicamente tienen que cerrar la actividad de planta, ¿sí?, lo cual implica tener extra costos que tienen que ver con la mano de obra, con el mantenimiento de los costos fijos y
con la no producción en ese periodo. O sea, llega a ese límite, digamos, cuestiones que tienen que ver con factores internos. Nosotros, hoy es 5 de abril, estamos básicamente previos a un año de la iniciación de este periodo, del corona periodo, y el primer impacto que tuvo, digamos, la ejecución del corona tiene que ver con que se cortaron cadenas de abastecimiento globales. Entonces, empecé a dejar de recibir productos. Entonces, cuando empezamos a dejar de recibir productos, empezamos a desarrollar alternativas. Y es ahí cuando un poquito se empezó a hablar de los modelos de resiliencia, que los vamos a ver también en detalle. Por supuesto, cuando nosotros vamos a los procesos internos de la empresa, ahí aparece en esta transformación de los procesos internos, digamos, mi concepción de flujo en cuanto a materia prima, suministros, elementos de protección personal que también, digamos, forman parte, digamos, del proceso de producción y operaciones. Y una cuestión importante acá es, digamos, el tipo de proceso, ¿no? O sea, ahora no nos vamos a meter básicamente en el proceso propiamente dicho, pero, digamos, cuando nosotros hablamos de logística, estamos pensando no básicamente en procesos de transformación, aunque pueda haber algún proceso de transformación, sino que estamos pensando en procesos que tienen que ver con el almacenamiento, y ahí arrancamos con surtido de producto, con envasado, con etiquetado, con customización de ese producto, y con lo que es el proceso de llevar de un lugar hacia otro en mi cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso de transporte. Entonces, digamos, dentro de este proceso de esta transformación, yo lo que tengo, digamos, es la manipulación de un producto, ya sea para reducir los costos o para conservar el valor del producto a lo largo de la cadena logística. Uno de los casos sobre los que trabajamos siempre al principio de esta materia tiene que ver con el desarrollo logístico de Patagonia, un desarrollo logístico que se hizo en Patagonia Norte. Patagonia Norte es una empresa que funciona actualmente en el puerto de Bahía Blanca con ese nombre y opera la terminal de Patagonia Norte, que es la terminal de contenedores del puerto de Bahía Blanca. En esa terminal de contenedores se establece un modelo que se desarrolla en el año 99, en el año 2007 comienza a desarrollarse ese modelo y básicamente lo que hace es incorporar frío a la fruta para el mantenimiento del producto. Vamos a verlo en detalle, pero digamos, el concepto básico es este: yo le incorporo frío. Incorporarle frío, trabajar con una cadena de frío en el proceso de producción, claramente implica un costo. Ese costo tiene que merecer un agregado de valor en mi producto. Entonces, yo, digamos, en términos de control, tengo que controlar mi inventario, controlar el abastecimiento de materias primas, controlar el producto en proceso y controlar mi producto terminado. A partir de acá aparece, digamos, el siguiente flujo, que lo identificamos como flujo de distribución. Lo voy a sacar de nuevo para que ustedes puedan ver bien el gráfico. Entonces, en este flujo de distribución, básicamente, lo que nosotros estamos planteando también es una mayor o menor complejidad en función de las características que tiene este flujo. Y ahora bien, acá me gustaría tal vez hacer alguna aclaración, y que tiene que ver con, por supuesto, hoy por hoy las cadenas de suministro han sufrido grandes transformaciones. No solamente tenemos cadenas escalonadas, tenemos cadenas centralizadas, hay mayor centralización, hay mayor capilaridad en los envíos, hay plantas de distribución, y esto, digamos, que también es parte
de nuestra materia, implica, digamos, entender cómo ha cambiado el consumo en los últimos tiempos para poder entender cómo se han adaptado las cadenas de abastecimiento a los nuevos tipos de consumo. Y eso es lo que nosotros normalmente decimos cuando estamos hablando de resiliencia, ¿no? Cuando decimos, bueno, una cadena es resiliente, bueno, porque supo adaptarse, porque supo, digamos, adelantarse. Por eso, aquí, básicamente, yo quería mostrarles un poquito cuando hablamos de las funciones de empresa, claramente, digamos, estamos hablando de funciones de integración, y estas funciones de integración implican que yo toda la información que trabajo alrededor de esas cadenas, toda esa información tiene que estar integrada, coordinada. Y obviamente lo que vamos a hacer primero va a ser planificar esa información, organizar el sistema, ejecutar, para después hacer el control y el seguimiento de nuestros productos y de nuestras mercaderías. Entonces, básicamente, el primer concepto de logística con el que yo siempre he trabajado, ahora estoy investigando si efectivamente fue el primero o no, pero bueno, básicamente tenemos unos 250 o más conceptos de logística, pero a mí me gusta, digamos, que relacionemos el concepto de logística con lo que es básicamente control de flujo. ¿Qué quiere decir control de flujo? Control de flujo de suministro. Cuando yo hablo del control de flujo de suministro, yo lo que estoy hablando, y cuando hablo básicamente de control de flujo de suministro, estoy hablando de 3 o 4 elementos básicos. 3 o 4, porque también depende del tipo de configuración. Estoy hablando de materias primas, productos en proceso, productos terminados. Partes componentes puedo tener, si estoy hablando de un proceso en el cual tengo partes componentes, y puedo también estar hablando de suministros, ¿no? Son todos aquellos insumos que yo necesito en la producción, pero que después no van a formar parte del producto final. Entonces, atento a esto, cuando yo hablo de control, como tienen aquí, control de flujo de materiales, yo estoy hablando de control de inventarios, control de stocks, ¿sí? Como ustedes quieran llamarles, inventario y stock, digamos, tiene la misma denominación. O producto, básicamente, ¿no? Es decir, básicamente, logística es el control del producto que voy a entregarle a mi cliente final, el producto que se va a consumir, el producto que se va a utilizar, ya sea en otro proceso de producción o que lo va a utilizar, digamos, el consumidor final. Entonces, tenemos por el lado el flujo de materiales y por otro lado la otra cuestión fundamental, que es el lead time. Acá, a ver, la pregunta fundamental es: ¿cuánto tiempo tardo en entregar mi producto? ¿Cuánto tiempo tardo en producir mi producto? ¿Cuánto tiempo tardo en abastecerme de las materias primas para poder comenzar a trabajar con este producto? Y gran parte, digamos, de la definición final de mi logística tiene que ver con esto. Ustedes habrán escuchado hablar de las entregas en 24 horas. O ustedes mismos, cuando van a comprar productos a través de internet, una de las primeras cuestiones que se fijan como variable de decisión para ver si culminan la compra o no culminan la compra es qué empresa es la que hace la logística y, por supuesto, cuál es el plazo prometido de entrega. Entonces, básicamente, digamos, acá tienen esta cuestión que, bueno, que digamos son dos cuestiones paralelas de control. Surge también a lo largo de estos años el concepto de cadena de valor. Y acá me quiero detener muy específicamente y quiero ir hacia nuestra gráfica, a la gráfica que les propongo de cadena de valor, para que ustedes comprendan esto que tiene que ver con esta cadena de valor. Cuando yo estoy planteando cadena de valor, una de las cosas que estoy planteando es
es una secuencia de procesos. ¿Qué quiere decir? Estoy trabajando con una secuencia de producto. Estoy trabajando con lo que sería básicamente un proceso detrás de otro. ¿Qué quiere decir? Yo, para terminar un producto, debo primero hacer un proceso, después hacer otro proceso y después hacer otro proceso. Como dijimos recién, abastecimiento, proceso de producción y proceso de distribución. Esto sería de alguna manera mi cadena interna dentro de la empresa. Pero yo después tengo proveedores de proveedores de proveedores y tengo distribuidores de distribuidores de distribuidores. ¿Qué quiere decir? Que voy a organizar toda esa cadena en función de este concepto de cadena de valor. Y fíjense que acá tengo, digamos, estas funciones que son fundamentales, que son compras, ¿sí? Que son las funciones que hicimos hoy, producción, ventas, distribución y obviamente voy a tener puntos de stock, puntos de almacenamiento y puntos de transporte. El transporte también conforma, digamos, una parte importante de lo que sería mi cadena de valor. Ahora, cuando yo pienso en cadena de valor, lo que estoy pensando es en crear valor para el cliente. El concepto de cadena de valor no es un concepto menor, no es algo sencillo de entender, porque yo puedo decir, bueno, más tiempo es más costo, pero ahora si ese costo no agrega valor para el cliente, es un costo que en la práctica debe tender a eliminarse. Hace un ratito les dije que los procesos en logística tienen que ver con transporte y con almacenamiento. Anteriormente se pensaba que el transporte y el almacenamiento eran dos actividades que no agregaban valor. Sí, posiblemente eran dos actividades que no agregaban valor hasta que comenzaron a realizarse profesionalmente. Y aparece como campo de desarrollo la gestión logística. Entonces, yo tomo, digamos, profesionalizo la gestión y obviamente haciendo un buen transporte, haciendo un buen proceso de transformación y haciendo un buen proceso de almacenamiento, la logística profesional encarada de esta forma justamente lo que hace es permitirme agregarle valor al producto. En el caso que les estaba comentando, que es el que vamos a ver en la práctica, el agregado de valor tiene que ver con el mantenimiento de la cadena de frío a lo largo de todos los eslabones de la cadena, desde la chacra hasta el consumidor final en Europa, la chacra en el Valle Río Negro hasta el consumidor final en Europa. Que obviamente tengo la chacra, el proceso de cosecha, el proceso de clasificación, el proceso de packaging, el proceso de transportación hacia el puerto, el proceso de espera para el buque, el proceso de contenedorización y consolidación de la carga, el proceso de transportación internacional del buque, el proceso de llegada hacia un puerto de destino, el proceso de espera en plaza para salir a plaza en el país de destino y luego, digamos, el tiempo de operación y los procesos operativos que se dan dentro de del país de destino, que sería un nuevo proceso, digamos, el proceso de distribución, digamos, de la última milla. Y estamos hablando de fruta fresca. Entonces, acá si la fruta fresca no llega en condiciones adecuadas, eso se transforma en basura. Entonces eso es, digamos, el gran concepto que tiene incluido el tema del valor agregado. Cuando yo digo le agrego valor al producto, el frío tiene un costo, pero todo ese costo incluido en esa cadena, tiene frío incluido, el cliente al final de esta cadena está dispuesto a pagarlo. Como contraparte, y los motivo un poco también a buscar información en los diarios, algunos productos y algunos productores deben dejar sus mercaderías en los campos porque llevarlas a los mercados de ventas tiene un costo extra adicional y el precio que se paga por ese producto no
es un recupero para el valor de toda la cadena. Entonces hay un punto en el cual de esa cadena donde el productor lo que hace es decidir dejar de producirlo. Por eso es tan importante este concepto de cadena de valor que indicamos en esta sección. Y básicamente, digamos, como para en esta primera parte, es importante, digamos, tener en mente algo, ¿no? Siempre en todas las actividades lo primero que tenemos que hacer es medir, ¿sí? Entonces, yo una de las primeras preguntas que me hago cuando voy a un depósito, ¿cuánto es el costo de mantenimiento de una unidad en stock? ¿Cuánto es el costo de transportación? ¿Qué incidencia tiene, qué porcentaje es la logística, el costo logístico en ese producto, en el valor final de ese producto? ¿Qué porcentaje es el costo de distribución en ese valor del producto? Bueno, esto es fundamental, porque tomado un producto determinado, digamos, la logística asociada a ese producto, digamos, la estructura de costos, digamos, lo que me hace es determinar la importancia que va a tener la logística o no en esta estructura de trabajo. Y obviamente va a depender de distintos factores y de distintas circunstancias. Como les comentaba recién, voy a pasar esto un poquito, hay varios conceptos de logística y me voy a sacar aquí de la pantalla para que ustedes me vean bien. Hay digamos, muchos conceptos de logística, pero hay uno que es el que les dejo aquí en el material, que habla del control de flujo de materiales como concepto de trabajo, ¿no? Desde la fuente de aprovisionamiento, es decir, desde el último proveedor, hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo a los requerimientos del cliente, ¿sí? Hay otras definiciones que, bueno, por ahí son más abarcativas y más asociadas con los conceptos de administración, que tienen que ver con justamente administrar el flujo de suministro, diseño de la cadena de suministro, agregando valor desde el último proveedor hasta el consumidor final. Siendo obviamente en cada uno de los procesos pensando la eficiencia de cada uno de esos procesos y pensando en el proceso global. Entonces, a partir de acá, digamos, comenzamos a trabajar básicamente en dos cuestiones importantes. ¿Qué es lo que me interesa a mí del producto? ¿Qué tipo? Lo primero que pregunto es qué tipo de producto, con qué tipo de producto estoy pensando, a qué mercado va ese producto, cuáles son las características físicas de ese producto, tanto en peso como en volumen, como requerimientos para la transportación, ya sea frío, humedad, grado, temperatura con la que puedo trabajar, y a partir de ahí comienzo a definir distintos factores. Entonces, tenemos nuestro concepto de logística, identificamos distintos flujos de logística que tienen que ver con distintas etapas dentro del proceso de empresa, y a su vez las mismas etapas se repiten en cada empresa supplier, en cada empresa proveedora y en cada empresa distribuidora. Vamos a decir, bueno, en aguas arriba, en términos de Mintzberg, y en aguas abajo, en términos de Mintzberg también, en el sentido de, digamos, si voy hacia atrás hacia mis proveedores o si voy hacia adelante en mi demanda. Entonces, el concepto que nosotros tenemos básicamente tiene que ver con el concepto de logística, que es simplemente una palabra que viene del griego y que nos indica control de flujo de suministro. Yo amplifico este concepto de control y ahora vamos a ver cómo amplifico este concepto. Yo amplifico este concepto de control, y un poco lo que quiero que ustedes vean es cómo yo amplifico este concepto de control. Y acá es importante que vean estos 5 amplificaciones del control. Pues siempre decimos control de suministro, control de la información y control del flujo de materiales. Yo identifico un nuevo flujo que también se dio con el desarrollo de lo que ahora, digamos, lo que actualmente se conoce más como economía circular,
que tiene que ver con el no flujo, ¿no? Es decir, no producir basura, no trabajar, que es decir, en cualquier momento de la operación donde el producto tiene una falla, se convierte en basura, no continuar agregando costos a ese producto porque ese producto no va a agregar valor. ¿Está? Entonces, yo en estos términos, una de las cosas que el primer control que quiero analizar con ustedes en el día de hoy es el control de la capacidad. Vamos a entender un poquito qué tiene que ver, digamos, la capacidad. Y esto tiene una beta un poco más profunda, que vamos a desarrollarla también en la parte en la práctica, donde en definitiva quiero que vean este cuadro que tienen aquí, donde en realidad yo puedo trabajar al 100% en todos los eslabones de la cadena, pero si el último eslabón, el eslabón de distribución, falla, el resultado de toda la cadena siempre me lo va a determinar el eslabón que menos rendimiento tuvo. Vamos a verlo con el ejemplo que venimos trabajando. Nosotros dijimos que sacamos fruta del Valle de Río Negro y la llevamos a Europa. Bien. Ahora, si en el último tramo esa fruta, por algún aspecto de control de calidad, de control de frío, se deteriora, lo que va a llegar es un producto sin valor. Entonces, el último eslabón fue lo que me determinó que toda la cadena anterior el último eslabón es lo que me determinó que toda la cadena anterior se eliminara. Es decir, yo ya no puedo, digamos, trabajar con esa operación. Entonces, yo trabajé al 100% en el primer eslabón, trabajé al 100% en el segundo. El último eslabón me da un resultado del 30% o 0 en este caso. Entonces lo que sucede es que el resultado total de la cadena es 0. Ajá, bueno, sí, es así. Es decir, básicamente yo no puedo de ninguna manera permitir que esto suceda. Y esto lo veo con una visión de largo alcance. Por eso comenzamos a pensar en este otro concepto que les comenté, que es ir del óptimo local al óptimo global. Es decir, yo puedo ser muy eficiente en una operación, pero yo tengo que ser eficiente en toda la operación. Básicamente me resulta muchas veces mejor trabajar al 50, al 60% en todos los eslabones y no trabajar al 100 en uno y al 30 en otro, porque el que me define el resultado total de la cadena es el 30, no el 100%. Eso es un concepto que, digamos, es fundamental tanto para aplicar en operaciones entre distintos proveedores como para aplicar en operaciones en procesos internos de la organización. Es decir, a veces incorporar un grado de especialización más o gastar más en alguno de los aspectos implica reducir mayores costos en toda la cadena, o sea, en la consideración de los costos totales. Básicamente, cuando hablamos de inventario, digamos, que lo vamos a ver en detalle, el concepto es, bueno, tenemos más inventario, tenemos más costo de inventario o tenemos menos costo de inventario, pero tenemos otro costo que está asociado con el riesgo del faltante. Y acá el siguiente concepto a partir de esto es el trade-off de costos. En logística siempre estamos pensando qué es lo que cuesta menos, pero no qué es lo que cuesta menos en un solo eslabón de la cadena, sino qué es lo que cuesta menos en el total de la cadena, ¿sí? No en una sola parte. Si los pienso en una sola parte, por ahí hago muy eficiente ese proceso, pero me repercute en el resto de los procesos y me repercute negativamente, ¿sí? Por eso, digamos, tengo que pensarlo en formato amplio. Bien, como les dije recién y que lo hablamos en la introducción, el control del lead time
es importante porque es el control del tiempo, es decir, cuánto tiempo tardo en llegar a mi cadena final de distribución. Y acá yo un poquito con el tema del el control total de tiempo, lo amplío un poquito en lo que tiene que ver con, en la medida que yo aumento el tiempo de transportación, ¿sí? Aumento costos que tienen que ver con el costo de mantenimiento, el costo de transporte, el costo de almacenamiento. Y a medida que reducimos el tiempo de transportación, reducimos costos que tienen que ver con la escala. O sea, las variables que a mí me permiten manejarme en esto, por eso es importante conocer peso y volumen de los productos en cuanto a los requerimientos físicos. Tenemos la identificación de que cuanto yo puedo transportar más cantidad en menos tiempo, producir más cantidad en menos tiempo, esto es un concepto de productividad absoluto, lo que hago es reducir el tiempo, lo que hago es tener más productividad, lo que hago es reducir el costo, ¿sí? Como objetivo final. Esa, digamos, sería mi objetivo final en cuanto a lo que sería la reducción de costos. ¿Por qué lo que hago es reducir el costo? Porque vamos a poner un ejemplo práctico y que ustedes lo ven en los modos de transporte. Los buques cada vez son más grandes. ¿Por qué los buques son cada vez más grandes? Porque tengo que transportar más en la misma cantidad de tiempo. Los camiones también son más grandes. Ustedes hoy en las rutas tienen la escalabilidad en cuanto a los camiones, que hay, digamos, camiones con más ejes, y la proyección es a que se pueda, digamos, trabajar en función de lo que permita la infraestructura en camiones con lo que se denomina bitrenes, que después vamos a ver bien de qué se trata esto de los bitrenes, pero digamos un poquito la idea del bitren tiene que ver con esto, con transportar más carga en la misma unidad de tiempo. Por eso, cuando nosotros trabajamos con el lead time, una de las cosas que me dice es cuánto tardo en hacer cada uno de estos procesos. Pero el lead time también es algo inherente al tiempo de ciclo de pedido, que vamos a estar una clase completa trabajando con el tiempo de ciclo de pedido, porque gran parte del análisis de logística tiene que ver con cuál es la tecnología que se utiliza hoy en el tiempo de ciclo de pedido y cuál es la tecnología que se puede utilizar para reducir y acortar ese tiempo de ciclo de pedido, para customizar el pedido para el cliente, es decir, para adecuar el pedido para el cliente y para reducir los costos lo máximo posible para ese cliente final. Eso también lo vamos a ver en detalle, pero digamos la base fundamental en el lead time es el control del tiempo. También tengo que hacer una gran diferencia acá, que tiene que ver con dos cosas. La primera gran diferencia es que cuando se comienza a trabajar en logística, el tiempo es un resultado de la operación. Ahora el tiempo de operación es un factor controlable de la operación. Hace poquito, estando acá, me pasó algo muy curioso, digamos. Estando acá saben que yo estoy en Holanda. Y tocan el timbre. Nosotros estamos recibiendo una media de 3, 4, 5 paquetes por día. Con la cuarentena, toda la gente compra a través de internet. Y voy a recibir el paquete y el muchacho que me entrega el paquete dice, pará, falta un minuto para poder entregarlo. Y fue digamos, esto en el concepto de la última milla, o sea, él no puede entregarlo un minuto antes, tiene que entregarlo en el minuto donde está diseñado el sistema para que pueda entregar ese producto. En esto se está trabajando, digamos, es un extremo, ¿no? Obviamente, pero digamos, en estos extremos se está trabajando. Yo tengo que llegar en una hora determinada. Las empresas trabajan en secciones horarias de 2 horas
y entre una hora y la otra, digamos, tienen que llegar el producto. Esto tiene que ver con un diseño de ese análisis del tiempo de ciclo de pedido y con la entrega de ese producto final, ¿sí? Con la fidelidad y con la fiabilidad en esa entrega del producto. Por eso, el control cuando yo hablo de control, estoy hablando de diseñar, de organizar y de ejecutar un sistema que te permita entregar en 24 horas, en una semana, en un mes, y que esos productos que vos vas a entregar en esa determinada cantidad de tiempo, a tu cliente le cierre esa determinada cantidad de tiempo. Porque el tiempo de entrega de ese producto es un factor de decisión en la comercialización. Y esta es una de las razones, porque en algunos sistemas, esto no recuerdo, es una persona que trabaja en diseños en España, él dijo que hoy logística es el nuevo marketing, porque al entregar en tiempo, en forma, eso permite que las personas se fidelicen con un producto y con un sistema de entrega, con un sistema de logística. Más adelante vamos a ver qué sistemas de logística tenemos. El tercer área de control dijimos que es este control de flujo de materiales. Les hago el repasito. Dijimos control de capacidad, todos mis eslabones tienen que tener la misma capacidad. Control de flujo de materiales, digamos, el control de mi lead time, control de mi ciclo de pedido, y tengo que ver el control de materiales, que está asociado a cadena de valor. ¿Qué tengo que pensar cuando analizo la cadena? Todo producto, todo paso, todo proceso, todo tiempo en esa cadena que no me agrega valor de cara al cliente final, lo tengo que eliminar. El siguiente paso es la trazabilidad, ¿sí? Y en agronomía están un poco más identificados con trazabilidad. Yo comencé a trabajar con este tema en el año 99. En el año 99 se decía que la trazabilidad iba a ser la traba, la barrera de entrada para ciertos mercados. La historia indica que, bueno, que evidentemente todavía no se ha evolucionado tanto en este tema como para que sea traba, y efectivamente, o sea, hay tanta demanda que todo lo que podamos ofrecer va a poder ser canalizado en el mercado, ya sea para el mercado de los commodities o para el mercado de los specialities. Entonces es importante, vamos, que tengamos esto en cuanto, digamos, a la idea, ¿no? Básicamente, ¿qué es la trazabilidad? La trazabilidad es seguir la historia del producto. Yo voy a tener registrado de ese producto todas las actividades, desde que se inicia la operación hasta que se entrega al productor final. Básicamente es cuando en la góndola de un supermercado de Europa se puede ver el histórico de ese producto en el packaging, ¿sí? Es decir, yo tengo la historia y el registro de toda esa producción. Digamos, un poco para el final, una característica importante que tenemos que definir tiene que ver con la cuestión física del producto. Nosotros tenemos carga peligrosa en algún aspecto que puede ser fatal para el medio ambiente, o que el medio ambiente puede afectar la carga. Entonces, las condiciones físicas del producto son importantes. Yo tengo que definir el tramo en el cual nosotros estamos trabajando, si estamos trabajando en abastecimiento y estamos recibiendo materias primas, si estamos trabajando en producción y estamos trabajando con producto en proceso y producto terminado, si estamos trabajando en distribución, o si estamos transformando a lo largo de la distribución esa operación. Entonces, digamos, lo que tengo que tener en cuenta acá es en qué posición estoy y qué condicionantes físicos van a demandar el producto. Por eso lo primero que siempre considero es cuáles son los condicionantes físicos que van a estar asociados a ese producto. Entonces, cuando trabajo con estas áreas de control, con estas 5 áreas de control que estoy definiendo, tengo que ver, digamos, cuando yo pienso en la capacidad, lo que me estoy preguntando es, ¿qué es lo que vamos a producir?
cuánto vamos a almacenar y cuánto vamos a distribuir. Y que todo eso a lo largo de la cadena sea equilibrado, ¿sí? Porque muchas veces tenemos restricción. En procesos continuos tenemos restricción y tenemos que asociar almacenamiento con producción o almacenamiento para hacer más eficiente el proceso que está asociado a lo que sería, por ejemplo, la eficiencia del transporte. Es decir, yo fijo puntos de almacenamiento para ver eficiencias en el transporte. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos transporte. El control de lead time, que en realidad el control de lead time es, digamos, preguntarnos cuánto tiempo tarda el producto al llegar al mercado. El control de costos, que es obviamente dónde, cuándo y en qué cantidad voy a trabajar con mis stocks. El control del valor, que es preguntarme cuánto, digamos, a qué precio está dispuesto mi consumidor o mi cliente a comprar mi producto, que en realidad el precio es un denominador de valor. Cuál es el control de capacidad y finalmente cuáles van a ser esos condicionantes físicos del producto que me van a determinar trabajar con esto. Por eso, cuando nosotros hablamos de logística, estamos hablando de control de flujo de materiales. Obviamente, para ser más eficientes, para tener mejores costos, de reducir esos costos, para llegar al mercado consumidor y para brindarle un mejor y adecuado servicio al cliente. Con esto, digamos, para finalizar, una de las cosas que les quiero mostrar es un triángulo que desarrollamos y que está pensando en estas tres variables fundamentales que siempre trabajamos en gestión logística, que tienen que ver con este control de flujo, ¿no? La primera variable fundamental es el tiempo sobre el cual trabajamos. La segunda variable fundamental es la cantidad, tiempo y cantidad. Y la tercera variable fundamental es el costo. Estos tres parámetros de trabajo que van a ser la guía para aplicar a distintos tipos de productos, mercados y procesos, nos van a permitir llevar adelante las decisiones y los distintos trade-offs que tenemos que ir tomando en la planificación, el diseño, la ejecución y el proceso operativo de las distintas operaciones. Con esto estamos terminando de alguna manera los conceptos derivados para la primera clase. A mí me gustaría que en los comentarios me dejen todas las preguntas, todas las dudas que tengan. Si hay muchas dudas y demás, podemos hacer una clase más durante la semana para responder estas cuestiones, pero realmente las dudas comienzan a aparecer cuando empezamos a trabajar con un caso específico. Esto de alguna manera fue como un repaso de, digamos, aquellos conceptos fundamentales que yo tengo que entender para poder empezar a trabajar en logística. Pero recuerden siempre que, digamos, una de las cuestiones principales tiene que ver con entender desde el punto de vista logístico cuáles son las necesidades desde el punto de vista de ese producto, desde el punto de vista de ese mercado y después de la conexión entre las necesidades de ese mercado con ese producto en particular. Con esto por ahora cerramos acá y los veo el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar. Muchas gracias.